En latitudes antárticas, más allá de la seguridad de los continentes, hay una isla solitaria. Vientos furiosos la barren constantemente y un océano helado, el más tormentoso del mundo, pone a prueba la resistencia de las especies y aleja a los viajeros hechos a las comodidades. Extraños designios marcaron su historia y la del hombre. Hubo un tiempo de oscuridad, de desencuentro, pero también hubo espacio para el honor, la dignidad y la gloria. Es una isla dura y violenta, solitaria, fría y escarpada. Pero tal vez por ello, los héroes la eligieron para su descanso eterno. Y tal vez por ello las especies antárticas acuden hasta su costa para perpetuar la vida por debajo del paralelo 50, realizando el milagro de convertir la austeridad y dureza de una isla en la periferia antártica en el origen de una explosión de vida. Al sur de los continentes, más allá de la Tierra habitada por el hombre, se encuentra una región dominada por los rigores del clima. Ningún lugar de la Tierra es más seco, frío y ventoso que la Antártida. A su alrededor soplan con violencia vientos helados que suman sus fuerzas a corrientes circulares frías, creando una región de terribles turbulencias. Allí, bajo este torbellino climatológico, se esconde Georgia del Sur. Apenas una mancha insignificante de tierra, pero una pieza clave para las aves y mamíferos de la región antártica. Todas las aguas que rodean la Antártida son muy ricas en nutrientes. Ingentes cantidades de plancton se alimentan de los nutrientes, formando la base de una cadena vital que concluye en los millares de mamíferos y aves marinas que pueblan el océano alrededor del continente helado. Las diferentes especies de focas y aves pueden alimentarse donde quieran dentro del enorme océano Antártico. Pero cuando llega la hora de su reproducción, necesitan tierra firme, libre de hielos, y eso en el extremo sur solo lo pueden encontrar en algunas pequeñas islas, entre las que destaca Georgia del Sur. Aún sin hielo, la vida en Georgia no es fácil. Los vientos, que soplan en el rango de los 50 grados de latitud sur, son tan violentos y persistentes que se conocen como los furiosos 50. Vivir en esta tierra austera es una constante lucha por la supervivencia, un pulso permanente al viento feroz que arranca el preciado calor de los cuerpos. Pero a lo largo del año las costas de Georgia ven aparecer a verdaderos especialistas en la lucha contra el frío. Estamos a finales del invierno antártico y las hembras de los elefantes marinos ya han comenzado a traer al mundo a sus pequeños. La
leche de las madres es tan rica en grasas que sus cachorros engordan 9 kilos al día. También los machos han llegado a Georgia del Sur. Estos gigantes de casi 4.000 kilos no necesitan más protección que su grasa para sobrevivir en las heladas latitudes del extremo sur, así que se adueñan de la primera línea de playa sin importarles lo expuesta que esté al viento gélido del sudoeste. Las hembras vuelven a ser receptivas después de los partos y los apareamientos se sucederán a continuación. En consecuencia, aunque el clima no les impone restricciones, la tierra firme sí lo hace. Hay pocas playas disponibles y desde el principio de la temporada de cría, cada parcela suele tener un dueño. Y eso, según avance la temporada, traerá problemas. Conforme el clima se suaviza, entre los meses de agosto y noviembre, las playas de la costa norte de la isla van siendo cada vez más solicitadas. Los pingüinos Juanito han llegado al final del invierno y para la primavera antártica ya han empezado con las puestas. Proteger un huevo en las playas descarnadas, barridas por el viento, no es tarea fácil. Para ello, los pingüinos Juanito deben construir nidos resistentes y para conseguirlo utilizan el único material disponible, las piedras. Después de amontonar hierbas y musgo donde depositar el huevo, los Juanito blindan el nido recubriéndolo con guijarros. Esta laboriosa tarea, en la que pueden llegar a almacenar 1.700 piedrecillas por nido, protege del viento la preciada puesta. Pero el viento no es el único enemigo de los pingüinos Juanito. La presencia de un págalo subantártico levanta la voz de alarma en la colonia. Los págalos saben que cada nido guarda energía vital en forma de huevos y se han convertido en expertos ladrones. Acosando a los pingüinos que incuban, aprovechan cualquier descuido para robarles la puesta. Pero al hacerlo se exponen a un picotazo que puede matarles, así que han perfeccionado la técnica y normalmente atacan en pareja. El ataque sincronizado minimiza riesgos y aumenta la efectividad. Cada págalo ataca por un lado y mientras uno esquiva el ataque, otro captura el huevo. Los huevos y pollos de los pingüinos son un recurso imprescindible para la supervivencia de los págalos subantárticos. Y para los Juanito, el problema no es demasiado grave,
porque ponen 2 huevos en cada puesta y aun si perdieran el segundo, son de los pocos pingüinos que pueden volver a poner en la misma temporada. En el extremo noreste de Georgia, en una pequeña playa del canal de Coopers, otros pingüinos han formado también su colonia de cría, los pingüinos barbijo. Esta es la colonia más septentrional de su especie y la única en Georgia del Sur. Pero todos los años reúne cerca de 2000 parejas dispuestas a traer al mundo las nuevas generaciones. Como los pingüinos Juanito, también los barbijo deben proteger sus puestas de los fuertes vientos reinantes. Pero en comparación con sus parientes, los barbijos son unos pésimos arquitectos. Huesos de sus congéneres y piedras les valen indistintamente para fortificar los nidos, pero lo hacen de una forma desordenada y les basta un par de decenas de piedras que eviten que el huevo ruede para dar por finalizada su obra. La rapidez y ligereza con la que construyen sus nidos tal vez no sea más que otra adaptación a la vida en la colonia. Porque mientras sus parientes tenían que preocuparse por el robo de los págalos subantárticos, aquí el enemigo lo tienen en la casa de al lado. El robo entre los barbijo se practica constantemente. Y cuando 2 vecinos juntan sus fuerzas, imitando la técnica conjunta de los págalos, pueden poner en serios apuros al dueño del nido. Dentro de la región antártica, la tierra firme se convierte en un bien escaso e imprescindible. Cada metro cuadrado de terreno libre de hielo es un tesoro por el que se establece una dura competencia entre los animales que llegan del mar. Para los lobos marinos, la vida en el inmenso mar del Scotia es plácida y tranquila. Pero al llegar la época del celo, necesitan una parcela de terreno donde aparearse y criar, y las playas de Georgia son un espacio limitado. Los primeros machos llegan a finales de septiembre y se adueñan de parcelas de unos 60 metros cuadrados. Pero a finales de diciembre hay casi 3 millones de lobos marinos. Las parcelas no superan entonces los 22 metros cuadrados y, en consecuencia, aumenta la agresividad entre los propietarios. El pecho de los machos está protegido por la densidad del pelo y una gruesa capa de grasa. Pero las extremidades, muy vascularizadas y desnudas, son peligrosos puntos débiles. Y los dientes de los lobos son armas formidables. Incluso en el estío, la vida en Georgia del Sur se mantiene al borde de lo imposible. Cualquier descuido puede tener graves consecuencias y una herida causada por un contrincante puede ser la puerta por la que entre la muerte.
Uno de los lobos marinos ha perdido definitivamente la batalla. Los petreles gigantes han olido el cadáver desde el aire y acuden de inmediato buscando su ración de alimento. En esta tierra de implacable dureza, nada se desperdicia. Toda fuente de energía se aprovecha con la avidez de la necesidad extrema. También los petreles gigantes compiten entre sí, pero lo hacen solo los machos. El menor tamaño de las hembras les haría perder siempre en su lucha por el cadáver, así que éstas han adquirido otros hábitos y se alimentan de peces e invertebrados que pescan en el mar. Los machos se convierten en los buitres de la región antártica. Como ellos, es el animal más hambriento el que se muestra más agresivo y se hace con la comida, hasta que bocado a bocado va perdiendo agresividad y acaba cediendo el puesto a otra ave más hambrienta. Una forma de competir sin causarse daños importantes y repartir el alimento energético en esta tierra donde incluso en verano el clima puede exigir de ti hasta el último aliento de energía. Los furiosos 50 azotan la isla durante todo el año. Para la mayoría de los animales no habría un lugar de descanso en el interior si no existiera la poa, la mayor planta de esta tierra inhóspita. Las manchas de poa se convierten en el nicho ecológico más importante de Georgia. Son lugares de anidamiento, refugio e incluso despensas de alimento. Desde una colina cercana al mar, un albatros tiznado busca pareja. Las hierbas de la poa le protegen y será allí donde construirá el nido. Pero antes tiene que encontrar pareja, algo que entre los albatros requiere toda la atención porque lo hacen de por vida. Cuando los albatros tiznados se unen, intentan acoplar el movimiento de sus vuelos. Durante el resto de sus vidas formarán parejas estables, de forma que con la práctica de los años van consiguiendo sincronizar sus acrobacias aéreas cada vez más hasta conseguir convertirse en la sombra del vuelo de su compañero. Un pingüino macarrones observa curioso el vuelo de los albatros. En el siglo XVIII se puso de moda entre los ingleses que viajaron a Italia el peinado que allí se estilaba con raya al medio y dos mechones sobre las orejas. Por asociación, en Inglaterra les llamaban macaroni, y al descubrirse esta especie, la comparación fue inevitable. También los macarrones buscan el refugio de la poa para sus puestas. Las hierbas les protegen del viento, ofrecen un lugar donde asentar el nido y aportan el material de construcción. Son muy gregarios y en Georgia del Sur hay cerca de 5,5 millones de parejas. Pero aunque gregarios,
Los macarrones tienen un carácter terrible. De nuevo se lucha por un terreno en la isla. Las luchas individuales no son la prueba más dura para los macarrones que buscan pareja. Resulta mucho más terrible moverse entre los grupos de solteros. El paso entre estas bandas supone un duro castigo en el que algunas aves salen gravemente heridas. Pero la meta merece la pena. A fin de cuentas, los macarrones han llegado a la isla y han escalado con sus andares torpes hasta esta colina alejada de la playa para alcanzar el fin más importante de sus vidas: traer al mundo nuevos pingüinos que porten su carga genética. Los furiosos 50, que barren la isla sin descanso, tienen también sus aliados entre las especies que crían en Georgia del Sur. Este pollo de albatros viajero ejercita sus alas recién emplumadas. Para su especie, el viento no es un enemigo a batir, sino un compañero imprescindible a la hora de remontar el vuelo. Sus más de 3,5 metros de envergadura los convierten en los mejores planeadores de la periferia antártica. Pero sus alas largas y estrechas no están diseñadas para impulsar al ave por sí mismas, y si el viento cae por debajo de los 18 kilómetros por hora, los albatros viajeros no pueden volar. Los adultos regresan año tras año al mismo lugar de cría. Después de una larga separación, el macho, que llega unos días antes, ve aparecer a su compañera. Ahora ya no necesitan realizar el complicado cortejo de estas aves. Un breve resumen del mismo a modo de saludo y vuelven a estar tan estrechamente unidos como en las puestas anteriores. Mientras otros se protegen del viento, los albatros viajeros buscan su compañía. Enfrentándose a las corrientes, consiguen despegar con un par de aleteos y una vez en el aire, el viento se hermana con ellos. El aire es su elemento. Impulsados por el viento, con un planeo dinámico que les hace consumir el mínimo de energía, recorren en solitario los mares del extremo sur y solo regresan a tierra para criar. Incluso para alimentar a sus pollos, son capaces de recorrer 8.000 kilómetros de distancia, llevados únicamente por el viento, perdiéndose silenciosos en la inmensidad eterna del mar.
Entre los elefantes marinos, la tensión va creciendo. Con los harenes formados, los machos que no se han hecho con un territorio ven disminuir con rapidez las opciones de aparearse. Y el nerviosismo aumenta en las colonias. Cuando destetan a sus cachorros, las hembras se aparean de inmediato. Pero para las crías ha empezado un periodo de riesgo. Los intrusos intentan robar hembras continuamente y al huir del macho dominante no se andan con miramientos. Los pequeños han tenido solo 3 semanas para acumular las grasas que les defiendan del clima y de los colosales machos, y muchos mueren aplastados en esta época. La misma grasa que protege a muchos de los animales de las heladas latitudes antárticas fue la causa de su tragedia. Cuando el capitán Cook informó sobre las poblaciones de mamíferos marinos de esta isla remota, tras su desembarco en 1775, marcó una meta para los cazadores. Elefantes, lobos marinos, pingüinos y ballenas se convirtieron en un tesoro. Las ballenas se llevaron la peor parte. El noruego Carl Anton Larsen, responsable de la primera ballena arponeada en Georgia del Sur, convenció a los banqueros de Buenos Aires para que financiaran una industria ballenera en la isla. Y en 1904 se abrió Grytviken, la primera de las muchas estaciones balleneras que procesarían ballenas en las costas de Georgia. Hasta que se puso fin a la industria ballenera en Georgia, 175.250 ballenas se procesaron en sus factorías. Luego, el mar de la Escotia quedó desierto de cetáceos y la industria ballenera se vino abajo. Hoy, Grytviken es un pueblo fantasma, un cementerio silencioso de la historia de estas tierras australes. Los viejos balleneros descansan en el lugar de sus últimas descargas. El tiempo se llevó a los hombres, pero la historia de sus vidas duras y sufridas se conserva oxidada entre pecios y ruinas abandonadas. Los depósitos de aceite, las casas de los balleneros, los barcos y la factoría. Todo parece dormir, reviviendo lejanos días de supervivencia y matanzas atroces. A las afueras de Grytviken hay sin embargo un lugar que revive otra historia más gloriosa. Un monumento imperecedero al más alto concepto del espíritu humano. Esta es la tumba de Sir Ernest Henry Shackleton. Después de fracasar en 2 ocasiones intentando llegar al Polo Sur, Shackleton decidió intentar ser el primero en atravesar a pie la Antártida. En la prensa británica escribió: "Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío amargo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura el retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito". Corrían entonces tiempos heroicos. De los 5.000 hombres que se presentaron, Shackleton seleccionó a 27
y partió a bordo del Endurance en agosto de 1914. Pero aquel fue un año especialmente frío en el extremo sur. El mar de Weddell se heló atrapando al barco. Estaban inmovilizados a apenas 160 kilómetros de la costa antártica. Un día de navegación que iba a marcar el inicio de la mayor gesta polar de la historia. Iban a la deriva en un gigantesco témpano que se fragmentaba paulatinamente. El Endurance resistió 9 meses y medio en su prisión de hielo y luego perdió la partida. Hundido el barco, Shackleton se marcó una sola meta: salvar la vida de todos sus hombres. 1 año y 4 meses después de comenzar su viaje, tras 5 meses a la deriva en un témpano y 7 días navegando en 2 pequeños botes salvavidas, el jefe, como le llamaban sus hombres, dejó al grueso del equipo en la isla Elefante y partió con 5 tripulantes hasta Georgia del Sur. En un bote de 7 metros, recorrieron 1.200 kilómetros sobre las aguas más tormentosas del mundo y llegaron a la costa sur de la isla. La odisea continuaba. Gigantescas montañas cubiertas de campos glaciares les cerraban el paso. Pero Shackleton siguió firme en su propósito y con 2 de sus hombres atravesó la isla, llegando a la estación ballenera de Stromness. El milagro se había producido. Unos meses después, Shackleton rescataba al resto de sus hombres. Habían pasado 2 años perdidos en el infierno helado, pero todos estaban con vida. Hoy, 2 personas se han convertido en los guardianes de la historia de esta isla olvidada. Después de recorrer el mundo en un pequeño velero, Pauline y Tim Carr, los 2 únicos habitantes permanentes de Georgia del Sur, dedican todos sus esfuerzos a conservar el Museo Ballenero de Grytviken con un espíritu afín al de aquellos grandes viajeros cautivados por la naturaleza salvaje. Frente al antiguo embarcadero, el museo que cuidan los Carr rememora una forma de vida ya olvidada. Los hombres, los objetos, la industria de la ballena y las grandes gestas de exploración son los habitantes de este pequeño museo. Pero la historia del hombre y Georgia del Sur no se limita a Grytviken, y los escasos viajeros que recorren la isla pueden encontrarla escondida en las bahías y ensenadas de sus costas. En Ocean Harbor, el Bayard descansa para siempre. Fue un barco ballenero durante más de 40 años, hasta que una tempestad lo arrojó maltrecho a esta solitaria bahía. Desde entonces sigue aquí. Los cormoranes de Georgia son ahora su tripulación. La poa ha arraigado en la cubierta y las aves la utilizan para construir sus nidos, aprovechando las hierbas y el refugio que el casco ofrece contra el viento y los ladrones de huevos. El pasado del Bayard se va limpiando con el tiempo. En la misma cubierta donde se despedazaban ballenas, nacen ahora nuevas generaciones de cormoranes, y el recuerdo de nuestra especie parece paulatinamente más humano.
Los cazadores que llegaron hasta Georgia en busca de pieles o de ballenas también dejaron sus huellas en el interior de la isla, y no solo en forma de ruinosas edificaciones. Renos en la periferia antártica. Los marineros noruegos que llegaron hasta estas lejanas latitudes los introdujeron. Para ellos, los renos suponían una provisión de carne fresca, una carne que les traía recuerdos de su Noruega natal. En 1911 se introdujeron 3 machos y 7 hembras. Fue la primera de una serie de introducciones que se llevaron a cabo hasta 1925. Descendientes de aquellas introducciones, más de 2.000 renos pastan hoy en Georgia del Sur. Los científicos han estudiado recientemente si sería oportuno eliminarlos, temiendo que unos animales introducidos pudieran alterar significativamente el ecosistema. Pero los estudios han tenido conclusiones sorprendentes. Por un lado, han encontrado que los renos de Georgia conservan la reserva genética más pura de renos europeos que queda actualmente. Y por otro lado, las 2 poblaciones existentes en la isla no han colonizado nuevas zonas desde su introducción. Las costas de Georgia son un lugar perfecto para estos animales acostumbrados a las frías tundras de Finlandia y Noruega. Pero hacia el interior, Georgia es un territorio inexpugnable. Dos grandes barreras cierran el paso hacia el interior. Por un lado, enormes montañas se levantan a pico hasta casi 3.000 metros. La otra barrera es de hielo. Más de la mitad de Georgia del Sur está permanentemente cubierta de hielo y nieve. Gigantescos campos glaciares cubren el interior, haciendo imposible la vida. Solo en la costa, al abrigo de bahías y ensenadas, la tierra firme queda al descubierto durante algunos meses, permitiendo la proliferación de aquellas especies capaces de adaptarse a las duras condiciones climatológicas. Este es un verdadero especialista. Apoyados en sus talones para evitar la pérdida de calor corporal por contacto con el suelo helado, los pingüinos rey se recuperan después de la época de muda en la bahía de St. Andrews. Poco antes de anidar, los pingüinos rey cambian las plumas. Es un periodo en el que por una vez pierden el aislamiento térmico que los recubre. Muda y cría son los 2 momentos más críticos en el ciclo anual de estos pingüinos, y si lo hacen de forma consecutiva, es precisamente porque esperan a la llegada de los meses más cálidos. A partir de noviembre, el clima se suaviza. Las costas de Georgia se libran de la nieve y en determinadas bahías los pingüinos rey se juntan para formar impresionantes colonias de cría. Los pollos del año anterior aún siguen en el mismo lugar en el que nacieron. Vestidos con un grueso plumón de color pardo, han tenido que soportar el ayuno del invierno cuando sus progenitores los cebaban cada 5 o 6 semanas. Sus reservas de grasa y el extraordinario abrigo que los cubre han conseguido el milagro de su supervivencia. Y ahora, con la mejoría del tiempo, ven llegar a sus padres dispuestos a seguir cebándolos hasta que se independicen. Para un pollo, sobrevivir al invierno en Georgia del Sur, solo y sin alimento, es una prueba casi imposible. Pero los pingüinos rey, junto con su increíble fisiología,
cuentan con una estrategia social muy eficaz: la formación de guarderías. Pocas semanas después de que nazcan los pollos, los adultos los dejan en la colonia al cuidado de ruidosas guarderías, mientras ellos pueden volver a pescar y recuperar así las reservas perdidas durante el cambio de plumas y la incubación de los huevos. Los ríos que llegan desde los glaciares del interior son una forma rápida y cómoda de llegar al océano para unas aves tan torpes en tierra, y casi todos los adultos las utilizan para ir a pescar. Mientras los padres van en busca de alimento, los pollos pueden esperar al abrigo de sus vecinos, de los que obtienen no solo calor corporal, sino también protección contra posibles enemigos. Pero cuando los padres vuelven se encuentran con un terrible problema. Cada uno debe localizar a su pollo. Hay millares de ellos y todos están vestidos con el mismo uniforme pardo. Ser territoriales les ayuda a restringir el área de encuentro. Y una vez en su territorio se valen de llamadas individuales distintas en cada pingüino. Las salidas a pescar y los regresos para las cebas hacen que la colonia esté en continuo movimiento. Aparentemente casi no hay actividad, pero si aceleramos las imágenes aparece una nueva realidad. Los pollos se mueven poco de su territorio para ayudar a los adultos a localizarlos. Pero entre los padres hay un continuo ir y venir hasta que con más de un año de vida los pollos se hacen independientes. Hasta entonces, y a pesar de las guarderías, los pequeños pingüinos rey están expuestos a serios peligros. Sobre el cielo de las guarderías hay un vuelo constante de págalos subantárticos. Desde el aire vigilan buscando huevos, crías recientes o algún pollo enfermo del año anterior que muestre debilidad. Saben que tarde o temprano la muerte hará presa en la colonia. Si no encuentran alimento desde el aire, buscan una atalaya de observación y esperan. Porque el verdugo de muchos pingüinos vive con ellos en las mismas playas. Los elefantes marinos salpican la colonia de pingüinos rey en las playas de la bahía de St. Andrews. Normalmente se muestran tranquilos, indiferentes a sus ruidosos vecinos. Pero los problemas empiezan cuando algún macho soltero se acerca desesperado a un harén que ya tiene dueño. Ya no quedan segundas oportunidades. La estación está muy avanzada y las opciones de formar harén van desapareciendo. Y sin otras alternativas, solo queda luchar.
Para los pollos, los elefantes marinos y sus peleas no son más que otras de las inexplicables manifestaciones de un mundo que aún no conocen, por lo que se muestran curiosos con estas extrañas rocas vivas. Y esa curiosidad que les hace acercarse a los gigantes de la playa es la que puede causarles la muerte. Porque mientras dure el celo, las carreras repentinas son algo frecuente entre los elefantes marinos. También entre los elefantes marinos se producen lesiones. Las heridas de este macho tardarán meses en cicatrizar, pero entre animales de tal tamaño rara vez se llega a más. Son los pollos y cachorros de otras especies, incluyendo la suya, los que mueren por docenas aplastados en las playas. Todas las carreras de los grandes machos tienen observadores interesados en un fatal desenlace. Es cuestión de esperar, y tarde o temprano aparece una víctima. Al posarse, los págalos subantárticos levantan el aviso del hallazgo de un cuerpo y no tardan en llegar nuevos comensales. Esta vez, los elefantes han aplastado a la cría de un lobo marino. Ayudados de sus picos ganchudos y sus uñas afiladas, únicas entre las aves con patas palmeadas, los págalos subantárticos descarnan en pocos minutos el pequeño cadáver. Cuando llega un petrel gigante es ya demasiado tarde. A pesar de ser más fuerte que los págalos, su pico no es tan fino y preciso como el de aquellos, así que no puede obtener prácticamente nada de los restos. Durante unos minutos marca su autoridad sobre el cadáver, manteniendo a raya a los págalos. Pero ya no le queda nada que aprovechar de su botín, y los págalos, que lo saben, esperan pacientemente hasta que su adversario les deja el terreno libre. De nuevo sobre la carcasa se establecen continuas disputas por los últimos jirones de carne, y a diferencia de lo que sucediera entre los petreles gigantes, aquí las hembras, que son de mayor tamaño, son las que se llevan los mejores bocados. La muerte es un hecho diario en las costas de Georgia del Sur. En una isla sin grandes predadores, parece una paradoja que la muerte pueda llegar por aplastamiento, frío o abandono. Pero en una tierra de condiciones tan extremas, la muerte de unos pocos permite la vida de muchos. Mientras dirigía su segunda expedición antártica en 1938, el explorador polar Richard Byrd escribió: «Tras observar el cielo durante largo tiempo, llegué a la conclusión de que semejante belleza estaba reservada para lugares remotos y peligrosos, y que la naturaleza tiene buenas razones para exigir sacrificios especiales a las personas decididas a contemplarla». Así es esta isla, perdida en el mar del Scotia, dura y violenta, sometida a condiciones extremas
pero capaz de preservar decenas de especies salvajes. Ya sean hombres, animales o plantas, todos los habitantes de Georgia del Sur están sometidos a constantes pruebas de supervivencia. Es el precio por el paraíso prohibido, una tierra dominada por la naturaleza salvaje. La vida de Shackleton se guió por un lema que adornaba su escudo familiar: por resistencia conquistamos. Aquí, en esta solitaria isla perdida, los vientos furiosos perpetúan el lema. Parecen un castigo en este remoto rincón del mundo. Y sin embargo, toda la vida floreciente de la isla debe en gran medida su protección y por tanto su supervivencia a la dureza incansable de estos furiosos 50.